Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Zoom a la noticia de NTN 24 y de RCN. Hoy tenemos entrevistas de pensadores, periodistas, politólogos desde Cartagena, desde este gran centro que alberga al iFestival. Y me encuentro con Mark Thompson, es el director ejecutivo, Chief Executive, nada más y nada menos que del periódico, uno de los periódicos más importantes del mundo, del New York Times. Mark, thanks for coming here Mark, to Colombia. gracias por estar con nosotros en NTN 24. Me complace estar aquí. Uno de los problemas de los que vamos a hablar el día de hoy es la democracia. La democracia es una palabra difícil que se utiliza en el mundo y muchos se preguntan ¿qué le pasó a la democracia? ¿Ha cambiado? ¿Qué ha pasado en nuestra época cuando vemos a Donald Trump, a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua, cuando vemos el Brexit en el Reino Unido? ¿Qué ha pasado con la democracia? Bueno, como lo pienso yo, es que la democracia requiere una constitución y requiere instituciones, un parlamento o un congreso o un presidente, etcétera. Pero también es un sistema cultural, otras cosas que también importan. Las cortes importan, tener una justicia imparcial, pero también los medios de comunicación importan. En las sociedades modernas, los medios juegan un importante rol en la transparencia del gobierno y también sostener posiciones para controvertir sus ideas, criticar las políticas y las políticas públicas. Y he llegado a pensar, y he escrito sobre esto porque se ha dicho mucho, es que hay una rotura en muchos países en la relación entre la clase política y los medios de comunicación y el público. Y ha dejado a mucha gente del común furiosa y desalienada. Y hemos visto los efectos de esa furia y esa en diferentes países. Hemos llegado a ese punto donde la polarización está matando a nuestras sociedades y está matando a nuestra democracia también. Yo creo que por una generación es el medio político de los medios que ha empezado a darle palestra a los políticos que han dicho cosas peligrosas. Y escribo en mi libro, entre 2000 y 2015, y hablaba de Sarah Palin en los Estados Unidos en 2009, hablando de campamentos de muerte. Ella hablaba sobre el cuidado en salud y lo comprimió en 2 palabras. Eso hace 10 años. Ella lo sacó. Ella no estaba en el cargo, lo dijo en un tweet y en una publicación de Facebook. Muchos estadounidenses escucharon la frase y cambió el curso de la historia, cambió la forma en la que Obamacare surgió. Y solo 2 palabras, creo que lo que no sabía cuando empecé a escribir este libro es que lo veríamos en particular con Donald Trump, esta tendencia, ¿sabes?, tenemos que construir el muro, los muros funcionan y todas esas otras cosas que él ha dicho. Es una especie de apoteosis, un pico con Donald Trump, y creo que se puede ver en algunos de los lenguajes políticos en Italia, por ejemplo, con Vladimir Putin. Lo puedes ver en muchas partes del mundo. ¿Y por qué los ciudadanos reciben ese mensaje? ¿Por qué el grupo electoral decide este tipo de mensajes? ¿Cómo el discurso político cambia con los años? Si le doy una analogía, hace un tiempo en los Estados Unidos, la gente recibía comida gratis. Eran muy astutos y comían entre comidas. Y eso generó una gran industria. Entonces, cualquier momento en que te sintieras con hambre, simplemente podías ir al supermercado y comprar las cosas en Estados Unidos. Y no es una sorpresa que tengamos muchos obesos en ese país. Pero es lo mismo en política. Todas estas industrias que toman el poder y creen que la gente puede hallar más fácil comer esos snacks. Y eso
me lleva a hablar sobre la democracia en Estados Unidos. Nosotros siempre decimos, no, la democracia no está en peligro. En los Estados Unidos las instituciones son muy fuertes, que eso no podría pasar. Lo que pasó en Honduras, o aquí, o en Ecuador, o lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua. ¿Creen eso? Sí, al final creo que cualquier cosa puede pasar en cualquier parte del mundo. Somos seres humanos, somos la misma especie. Puede pasar en cualquier lugar si hay las condiciones correctas o las equivocadas. Y, sabes, en Nueva York han construido estos grandes rascacielos. Y una cosa de la que han hecho es pensar en una tormenta de 100 años. Y el edificio será lo suficientemente fuerte para soportar esta tormenta excepcional. Y creo que el edificio de la Constitución estadounidense y sus instituciones es muy fuerte. La Constitución protege la libertad de prensa en su primera enmienda. Las cortes son fuertes, entonces es una edificación fuerte. Pero hay una tormenta ahora que se siente como si no lo hubiéramos visto antes, y veremos si el edificio puede soportar una tormenta de 100 años. ¿Y cómo ve usted el futuro? Bueno, soy razonablemente optimista. Porque la tormenta, podríamos decir que está empezando. Bueno, en la elección del 2020 será algo importante de ambos lados. En un país polarizado, creo que con respecto al 2020 es el momento en el que el país se suavizará o tomará una visión mucho más drástica de sí mismo. No en verdad, hablando sobre la OTAN, sobre el cambio climático o la Organización Mundial del Comercio. Está muy enfocado sobre la ventaja de los medios, mucho más enfocado en temas como inmigración que en las últimas décadas. Ellos han dicho que lo que hicimos en 2016 es lo que nos lleva al país que queremos, y está por verse si será una mayoría o si Donald Trump puede ser derrotado por un demócrata. Y los demócratas pueden pensar, bueno, eso era solo un sueño. Es difícil pensar que eso siquiera pudiera pasar y regresaremos a lo normal en la política. ¿Y diría que eso fue un mal sueño, una pesadilla? Bueno, yo diría... ¿Y usted ve algún líder del Partido Demócrata? No, todavía no. Pero en este momento, en el ciclo de 2016, a principios de 2017, no creíamos que Donald Trump sería candidato. La mayoría no creía eso. Creo que Donald Trump era una idea loca, ¿sabes? Hemos visto al sujeto que inventó Starbucks y está hablando de competir y todo el mundo dice es algo loco. ¿Cómo un magnate del café lo hará? Empezaron a decir eso sobre Donald Trump por las razones correctas, y creo que las apuestas eran improbables. Y creo que Donald Trump es el candidato republicano y uno quizá de los 30 retos, desafíos en todo este proceso tendrá que afrontar el candidato demócrata. ¿Cómo ve desde el New York Times, desde Estados Unidos, lo que está pasando en la región, específicamente en Venezuela, Estados Unidos siendo uno de los actores políticos más importantes ahora para sacar a Maduro del poder? Bueno, en años recientes hemos llegado a pensar que Estados Unidos y sus cercanos vecinos han sido países importantes, y hemos sumado periodistas en Centroamérica tratando de cubrir todo esto en América del Sur. Y estamos tratando de alcanzar a las diferentes personas en México, también en Colombia, también en Guatemala y en otros países que hablan español. Entonces, nosotros, específicamente con Venezuela, hemos trabajado muy duro para llevar la historia de Venezuela a todo el mundo y asegurar que no se adormezca en la agenda, porque es difícil de entender lo que ha pasado. Lo que quiero en verdad decir es que nuestra parte en esta historia
es tratar de asegurarnos de que todo el mundo tiene el mejor entendimiento de lo que está pasando allí, esperando que la gente dentro de Venezuela, los líderes políticos en Venezuela y los vecinos como Colombia, pero también potencialmente la comunidad internacional como las Naciones Unidas, que se involucren en formas constructivas y positivas. Pero por supuesto, en el mundo de 2019, lo que hace sobre Venezuela es una pregunta muy divisiva. Es correcto. Y eso me lleva a otra pregunta, porque recuerdo el año pasado, en septiembre del 2018, el The New York Times escribió una editorial de periódicos que dice: señor Trump, por favor no interfiera en Venezuela. ¿Ustedes aún comparten ese punto de vista? Bueno, nuestra junta editorial es un grupo de personas. Usted no fue parte de Yo eso. no me involucré directamente en la redacción, yo soy el presidente, pero si hablo como ciudadano, mi punto de vista, en los últimos 20 años, nosotros hemos visto que intervenir en otros países, políticamente, pero en particular militarmente, cuando un amplio rango de la población no está contenta de verte, no siempre termina tan bien como empezó. Es fácil entrar, pero lo difícil es salir. Y cuando cuando leí esa editorial, me impactó porque estos países, es un buen ejemplo, tienen políticas complejas. Y alguien que irrumpe desde el exterior, suponiendo que lo saben lo que hacen. Y hay crisis que pueden ser tan grandes que el caso de la intervención podría ser más probable. Pero ciertamente creo, no solamente en Estados Unidos, pero todo el mundo debería pensar muy cuidadosamente antes de intentar algo así de drástico en Venezuela. Cuando dice drástico, ¿usted cree que en verdad el gobierno de Trump está pensando en una intervención militar? Es difícil decirlo. Hay una fase diplomática en la que dice que todas las opciones están sobre la mesa. No lo hemos podido entender. Bueno, no sabemos qué serio es eso. Y ahora que usted conoce el gobierno de Trump, ¿qué piensa sobre las anotaciones de Bolton? No puedo especular porque es complejo. Bueno, quiero decir, en muchas maneras, Donald Trump es muy instintivamente aislacionista. Él quiere salirse de estos países. El ejército estadounidense y el establecimiento diplomático es mucho más cauteloso, por lo que el Senado critica al presidente esta semana por anunciar la salida anticipada de Siria. Y creo que en asuntos internacionales se sabe que Trump escucha algunos consejos. No sé si ha recibido mucho consejo en esta área, pero mi esperanza sería que Estados Unidos piense profundamente en lo que debe hacer antes de hacerlo. ¿Qué tal es hacer periodismo con el gobierno de Donald Trump? ¿Qué tan han sido estos últimos años con toda esta cosa de las noticias falsas? Algunos de mis colegas tuvieron una reunión ayer en la Casa Blanca y mi colega, Arthur Rick, que es el publicista del New York Times, él viene de una familia que ha tenido intereses en el New York Times. Arthur Gregg admonished the president. Y lo dijo cara a cara el día de ayer al presidente. ¿Por qué dice todas estas cosas intimidatorias, amenazantes sobre los periodistas? ¿No ve que es irresponsable y puede provocar, bueno, finalmente una respuesta violenta y loca? Y esencialmente la respuesta del presidente fue: ¿por qué escriben historias de mí en el New York Times? Entonces, creo que desde el punto de vista de Trump, esto debería ser transaccional, ¿sabe? Yo seré agradable con ustedes si escriben cosas agradables de mí. Bueno, no hay transacciones. Bueno, pero yo diría que estamos en un momento en el que hay grandes compañías y líderes políticos que asumen que debe haber un acuerdo. Vamos, seguro que lo podemos trabajar. Tienen que escribir todas estas cosas negativas de mí y me temo que sí.
No es una transacción, es responsabilizarlo. I mean, as it happens, we have written very positively about the US. Hablamos positivamente de la economía de Estados Unidos y de la reincorporación de los trabajos. Cuando algo bueno pasa, lo reportamos. Lo que no tenemos es la adulación y no tenemos una voluntad de no reportar algo del presidente que no le gustará, porque él sea el presidente. Tenemos que reportarlo como cualquier otra persona. ¿Cree que en Estados Unidos alguno de los medios ahora tiene una obsesión con Trump? Bueno, quiero decir, ¿sabe? There's a kind of chicken and egg thing. Hay algo que está pasando aquí y es que tenemos un gran cubrimiento de Donald Trump Y hay una obsesión con él, con sus políticas, con el sistema de contrapesos. Bueno, él es el presidente de los Estados Unidos y lo que él hace es de interés público y la gente Very perturbed. está muy perturbada por algunos aspectos de la administración Trump. There's just enormous interest. I mean, the Times En el Times tenemos una gran operación. around the world. Creo que hemos hecho un excelente cubrimiento de Venezuela y de Yemen. Muchas organizaciones de noticias se han rendido en Yemen Great coverage of the Democratic Republic. y hemos hecho un gran cubrimiento en la República Democrática del Congo. Cuando vemos las noticias más leídas, There remains a great hay un gran interés en lo que está haciendo Donald Trump about how the Robert Mueller case is going. y también opiniones. La gente está interesada en escuchar opiniones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué puede hacer el periodismo hacer mejor en esta era de posverdad, de noticias falsas, de democracia en peligro? Well, I think we need to believe in journalism. Creo que debemos creer en el periodismo. He hablado con muchos periodistas y muchas organizaciones de noticias en Estados Unidos y en Nueva York. Y creo que piensan que el público ya no está interesado. Y simplemente no es cierto. Creo que debemos creer, en primer lugar, en nosotros, en lo que nosotros hacemos y tener más confianza. En el New York Times, nosotros creemos que the world's getting harder to understand es algo que no es fácil de entender for intelligent, y trustworthy que journalism. la ansia de periodismo inteligente va a crecer. Y eso es bueno. Y que la gente va a pagar por eso. You know, if you're a cobbler, Si compras un par de zapatos, son buenos zapatos, lo pones en la vitrina con un precio justo, alguien los va a comprar porque van a pensar que son zapatos buenos y estamos en un ciclo en el que somos muchos más grandes de lo que somos antes. Estamos invirtiendo en buen periodismo, estamos invirtiendo en ingenieros, en diseñadores para tener una mejor experiencia y tenemos mejor conocimiento del mercado para conseguir suscriptores. Teníamos 1,5 millones de suscriptores, ahora tenemos llegando a los 4,5 millones de suscriptores, casi el triple del número de suscriptores. Y el efecto es que nuestros ingresos están subiendo y los estamos utilizando para contratar más periodistas. Muchos de mis colegas en los Estados Unidos están haciendo lo contrario, están recortando. Sí, eso le iba a preguntar. La publicidad está fallando, no han hecho un buen trabajo con los suscriptores, está bajando las cifras. Pero eso es alentador lo que nos está diciendo, porque hay una crisis en los medios, en la industria de los medios, con el periodismo, con los periodistas. Y lo que quiero decir es que, aunque es cierto, parte de la crisis ha cambiado muchas cosas, las redacciones están recortándose a la mitad. Pero ¿cuál es el futuro? I mean, to me, I can't see if you want to be a going concern. ¿Cómo recortar una redacción puede ayudar? Literalmente, lo que hagas este año puede significar que pierdes el ingreso, pero ¿qué pasa si no has invertido en el futuro? Nosotros debemos cambiar. Algunos de los problemas son que las plataformas digitales, en particular en países de las Américas, ha cambiado. Es difícil conseguir participación en un teléfono inteligente de lo que es en un periódico, en una televisión convencional. No es fácil, pero piensa en algo. Honestamente, creo que el problema está dentro de la cabeza de la gente de las organizaciones de noticias, como que cedieron en esa esperanza y están atados a los próximos resultados. Y debe ser estratégico. ¿Quiénes queremos ser en 5 años, en 10 años, en 3 años? ¿Tenemos las habilidades correctas? ¿Tenemos las personas correctas, el talento correcto? ¿Tenemos el producto correcto? Si no, entonces vamos a conseguirlo.
Y me quedo con ese mensaje, Mark. Muchas gracias. Tener esperanza, me encanta. Muchas gracias por estar con nosotros en RCN y en NTN24 en América Latina. Muchas gracias, Andrea, gracias. Ustedes se preguntan quién pudo llegar hasta Chiribiquete, en la Amazonía colombiana, y descubrir esa joya de la naturaleza. Pues yo les tengo que contestar que es Carlos Castaño Uribe, que nos acompaña en NTN24 Noticias RCN, y le decimos muchas gracias por permitirnos este espacio para hablar de ambiente, de naturaleza, de conservación en medio de iFestival 2019. Bienvenido. Mil gracias por la invitación, muy amables. ¿Quién está hoy cuidando los recursos naturales en Colombia, en primer lugar, y quiénes están atacando y acabando con esos recursos naturales de manera indiscriminada? Bueno, la verdad, desde hace muchos años ya se ha ido generando un nivel de cierta conciencia en el país que nos ha permitido mejorar en el conocimiento y en la conciencia de lo que significa gestionar adecuadamente el medio ambiente de un país tan rico y tan biodiverso como Colombia. Es decir, veo que aquí el problema más serio muchas veces es que no hay suficiente entendimiento de lo que significa para un colombiano vivir en un país tan rico, con una oferta tan maravillosa como la que tenemos. Es realmente un privilegio. Nuestra posición geográfica, las condiciones, las características de la historia evolutiva geológica de este país ha hecho que seamos unos privilegiados. Pero lamentablemente hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que ver cómo se contrarresta los dos grandes problemas, diría yo. El gran enemigo de este país es la ignorancia, es la falta de sensibilidad. En algunos casos es la extrema riqueza o la extrema pobreza. Todos esos factores combinados lo que están es conduciéndonos a una carrera desbocada por apropiarnos de los recursos naturales de este país, pensando que son ilimitados, sin pensar en un mañana, una visión absolutamente sesgada e inmediatista que no permite que tengamos en este momento la sensibilidad y la educación suficiente para entender el momento justo que estamos viviendo y lo que debamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Instituciones, muchas, con muchas limitaciones para su actuación. El cuidar los recursos naturales no solo es una tarea de las instituciones que gestionan y manejan y administran los recursos naturales, como el Ministerio de Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, en fin, hay muchos. Hay una gran cruzada de muchas organizaciones no gubernamentales. La sociedad civil se ha ido metiendo cada vez más en la protección y hoy, por ejemplo, tenemos grupos empresariales que están apoyando con iniciativas muy fuertes este ejercicio. Yo mismo estoy hoy aquí en el iFestival gracias a la empresa Sura, al conglomerado Sura, que ha permitido creer en una idea para contribuir a ayudar a salvar a Chiribiquete. Le entiendo perfectamente y comparto con usted que hay un problema de educación, de formación para la protección de los recursos naturales, pero también tengo que recabarle un poco sobre, enseguida vamos con la educación, sobre actores criminales que son una amenaza grande en la actualidad también para esos recursos naturales, la minería criminal, el mismo narcotráfico. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esos actores criminales que inciden de manera negativa en los recursos? Bueno, es absolutamente claro que hoy el país está enfrentando una situación bastante dramática frente a todos esos procesos de transformación del territorio nacional. La ilegalidad es una de las causas que está alimentando la corrupción colombiana y definitivamente hay sectores de la población que están sacando un lucro muy importante de explotar inconvenientemente nuestro país, de hacerlo por la vía de la ilegalidad. Y hay, por supuesto, detrás unos carteles muy grandes que se están beneficiando con lucro muy particular a costa de todo el patrimonio de los colombianos. Lo que está ocurriendo con la deforestación en la Amazonía es uno de los tantos procesos que estamos viviendo en la actualidad de una forma muy intensiva. Allí hay grandes capitales de
de una economía subterránea que bien viene de los grupos alzados en armas que desde hace mucho rato han estado invirtiendo en la colonización. Hay grupos, obviamente, con unos intereses muy fuertes, apoyados por estructuras políticas para poder lograr la ampliación de la frontera agropecuaria amazónica, muy en contravía de las políticas del Estado, de lo que se debe hacer por hoy en Colombia. Pero están causando un daño tan extremo que no han caído en cuenta que todos esos factores se nos van a devolver a todos en el país y muy particularmente a ellos cuando las características, las condiciones, los servicios ambientales del país hayan mermado en una forma sustantiva. Carlos, el acuerdo que logró el gobierno Santos con un actor llamado las FARC le baja un poquito la presión a ese yugo que había sobre los recursos naturales, o en todo caso seguimos en una condición crítica, sobre todo en esas regiones como la Amazonía, la Orinoquía. Hay que entender que el hecho de que existieran grupos insurgentes como las FARC en buena parte del país haciendo presencia, amparados por las coberturas selváticas, por los bosques donde ellos se podían refugiar y amparar, se pensó que con el proceso de paz esto ya permitía levantar una talanquera para tener acceso de cualquier forma a estos espacios de alguna manera restringidos durante muchas décadas. El caso de del Guainía y del Caquetá es muy particular porque la gente opinó que con los procesos de paz las FARC ya habían salido de allí, pero no podemos olvidar que allí es donde están precisamente las principales disidencias hoy por hoy. Yo he tenido oportunidad de comprobarlo directamente. Los grandes grupos disidentes de las FARC, el Frente Primero, el Frente 27, están localizados en esta zona, pero a pesar de ello, lamentablemente, con una gran complacencia con el proceso de colonización que se está dando. Estos capitales, junto con otros aspectos que se han venido observando para apertura de carreteras, para ampliación de las grandes fincas latifundistas, a costa de pequeños campesinos que votan allá primero a abrir el frente de colonización y después lo sacan y se meten ellos a unificar grandes extensiones de tierra. Es un fenómeno que se está dando en este momento, con la complacencia, vuelvo y repito, incluso de funcionarios del nivel regional, nacional y local. Carlos, ahora sí detengámonos, le propongo durante unos segundos en esa palabrita mágica, la educación. ¿A dónde hay que llegarle? Yo percibo que la Colombia urbana, que en la mayoría estamos en las ciudades, no vemos hacia la Colombia rural, hacia la Colombia selvática, que es donde está la riqueza, pero sí la afectamos, no la vemos. ¿A dónde le llegamos con la educación? ¿A la familia, a la escuela? ¿A dónde hay que llegar con esa educación para la conservación ambiental? Es imprescindible, emprender una gran cruzada de concientización a muchos sectores y de la población, por supuesto, y en todos los niveles. Esto no se resuelve simplemente educando al campesino, al colono. Hay que educar desde los altos dirigentes que toman las decisiones hasta el último de los campesinos que viven en las zonas más apartadas. Y hay que ser muy recursivos en la forma como lograr esas estrategias. Hay grandes impedimentos para que eso se pueda hacer de una forma adecuada, pero tenemos de alguna manera que romper esa inercia que no nos permite avanzar en un modelo de desarrollo donde la educación y la conciencia de lo que significamos nosotros como país, como nación, como identidad, se pueda reconstruir de unas cenizas muy profundas que están hoy debajo de un modelo de desarrollo muy inconveniente para Colombia, que no ha reconocido, uno, somos un país de vocación forestal. Seguimos pensando que la solución aquí es ganado y ganado extensivo. Es un error. Segundo, sin reconocer la importancia que tiene el patrimonio
hídrico de Colombia. Somos una de las naciones con ese recurso privilegiado. Lo estamos destruyendo a unos pasos agigantados. Y lo que es más dramático, estamos perdiendo a una tasa muy rápida toda la biodiversidad y los servicios ambientales de este país. Entonces la educación empieza, como usted lo decía, desde casa, por supuesto, pero también hay que hacerla a todos los niveles, todas las instancias y toda la sociedad en su conjunto consciente de qué es necesario hacer. Con este panorama, ¿usted es optimista o usted cree que no tenemos salvación a la vista? Pues mire, llevo 40 años de mi vida trabajando en este tema y muchas veces hay momentos en que flaqueo, que digo, esto no tiene sentido, toda esta lucha, todo este esfuerzo y no avanzamos en lo más mínimo, pero al mismo tiempo seguimos empeñados hasta el último de nuestros momentos que nos permita la vida y la existencia, mantenernos en este propósito de apoyar a este país desde todas las dimensiones de cada uno de nosotros para sacar adelante este maravilloso territorio que nos fue legado en préstamo a todas estas generaciones actuales. En préstamo, muy buena esa. Carlos, lo invito a que hagamos un pequeño aporte a la ilustración, a la educación, en este caso de los televidentes que nos están observando. Ayúdeme a dar una pincelada sobre esa gran joya que usted descubrió, sobre Chiribiquete, la Capilla Sixtina de la Amazonía, he leído por ahí que le llaman. Ayúdeme a contarle a los televidentes, entiendo las limitantes de tiempo, pero ¿qué es lo que hay allí? Bueno, ¿Cuál es esa joya? Este es un sitio muy importante, enclavado en la mitad de la Amazonía, y que a lo largo de todos los años que hemos tenido oportunidad de investigarlo, nos hemos ido llenando de motivos y de razones para entender que esta es una joya, como usted lo decía. Este es un sitio que ha sido recientemente reconocido como Patrimonio Mixto de la Humanidad, es decir, por su carácter natural y cultural combinado, conjunto, que lo hace, como lo exige la UNESCO para esa categoría en particular, que lo hace un sitio único, excepcional a nivel mundial. Fueron más de 10 años de proceso de Colombia tratando de buscar este reconocimiento. Una de las grandes limitaciones que tuvo ese reconocimiento durante años era la incapacidad de Colombia en demostrar las fortalezas para protegerlo y conservarlo. Hemos logrado superar, después de mucho esfuerzo, todos estos criterios que la UNESCO consideraba, pero estoy muy preocupado con el grado de amenaza en que estamos en este momento. Los frentes de colonización siguen avanzando de una forma impresionante. No veo ningún tipo de señal en este momento por parte de la sociedad colombiana y de las instituciones para frenar este flagelo que va a consumir el parque en menos de 1 o 2 años si no hacemos una acción muy decidida, muy contundente y desde todos los puntos de vista posibles, porque esto no se soluciona solo con represión, no se soluciona solo con darle y brindarle a las comunidades periféricas unas condiciones adecuadas. Aquí hay muchas tareas que tenemos que emprender de una forma muy decidida, muy contundente, pero en el cortísimo plazo. En 2 años esta conversación seguramente de no hacer nada será de otro tipo. 2 años, eso suena muy apocalíptico. Muy apocalíptico. Así estamos de... Así estamos de mal. Hoy se están perdiendo 25 hectáreas hora en los departamentos de Caquetá y Guaviare, que son los departamentos donde está Chiribiquete. A manos de los colonos. Así es. Usted se imagina seguramente a lo largo de muchos años que ha investigado y que ha estado allá en la serranía, cómo eran los humanos de ese momento, cómo trabajaban en el arte rupestre, cómo era un poco la cotidianidad de esos seres desde la antropología, en lo que usted es un profesional, por supuesto, para ir terminando esta entrevista y tratar de recrear con nuestros televidentes cómo era esa vida de hace miles de años allí. Su pregunta es, en últimas, la esencia del trabajo que he tratado de hacer a lo largo de todos estos años como antropólogo y como arqueólogo para no solo estudiar ese patrimonio maravilloso que hemos podido ubicar allí en la serranía del Chiribiquete, sino muy particularmente para resolver preguntas muy fundamentales de la existencia de estos pueblos
pasados, pretéritos, que poco a poco me han llenado de razones para quedar muy impresionado con un desarrollo conceptual, filosófico, que está detrás de todas esas pinturas, que lo que nos está demostrando es ese germen, ese fundamento, esos criterios muy filosóficos y conceptuales que le dieron la base al pensamiento chamánico de buena parte de este continente. Vemos en los íconos, en las representaciones, en la evidencia arqueológica de Chiribiquete, un sustrato muy antiguo de una forma de pensamiento que hoy sigue vigente en la mayoría de nuestros pueblos indígenas, no solo en la Amazonía colombiana, no solo en Colombia, en un amplio territorio, quizás desde México hasta la Argentina, donde Chiribiquete parece ser una piedra muy angular de la forma de pensamiento ancestral que hoy estamos investigando. Eso es una maravilla. Una última pregunta, Carlos, y de nuevo muchas gracias. ¿Hay nuevas generaciones investigando o las nuevas generaciones están pensando en otra cosa, están pensando en superficialidad, están pensando, no sé, en la vida fácil, si se quiere, o están investigando y metidas en eso? Yo creo que hay mucha gente en el país consciente, preocupada, con muchos deseos de poder incursionar en su formación profesional en estos temas. El tema bien complejo para nuestro país es el poco apoyo que reciben los centros de investigación, los centros académicos, la formación de este tipo de profesionales que se encuentra después de muchos esfuerzos durante su vida de estudiantes, salir a un mercado laboral y no hay ningún tipo de oportunidades. Entonces esto es un tema que debilita mucho las posibilidades y las proyecciones de todas estas disciplinas que son esenciales para el desarrollo de un país. Carlos, para mí es un gusto haber hablado con usted estos minutos aquí en NTN 24 y Noticias RCN. Mil gracias, muy agradecidos. A ustedes, los que nos han observado en esta transmisión, también les decimos muchas gracias. Y gusto tener con nosotros a Eugenio García, aquí en RCN y en NTN 24. Eugenio, fíjense ustedes, estudió filosofía y arquitectura, pero terminó siendo arquitecto no de edificios, sino de algo mucho más importante. La más exitosa campaña que se recuerde en América Latina, la campaña contra el régimen de Augusto Pinochet, la campaña del no en Chile hace más de 30 años. Eugenio, gracias por estar con nosotros aquí en Cartagena. Gracias por invitar, José Manuel. Feliz de estar aquí. Pues Eugenio, comencemos haciendo un poco de memoria y mirando qué pasó hace 30 años y qué ha pasado sobre todo desde entonces hasta hoy. ¿Qué lecciones aprendidas en su vida personal, pero además para América Latina, después de ese tremendo éxito que usted estuvo liderando esa campaña del no en Chile? Mira, bueno, son 30 años, ya han pasado muchas cosas, ¿no? Pasó que el régimen militar de Pinochet se fue. Chile ha experimentado muchos cambios desde entonces y tal vez la lección que a uno le queda es que las campañas políticas exitosas tienen que estar basadas en el alma nacional. Si uno logra sintonizar con el alma nacional independientemente de los partidos, independientemente de las tendencias políticas, uno logra resultados inesperados como ese. Sí. 30 años después también hay que preguntar qué tanto ha cambiado en la manera de hacer activismo político y de generar y diseñar campañas como estas, Eugenio. ¿Cómo lo ve usted ahora? ¿Cómo lo están haciendo los publicistas frente a lo que ustedes hicieron en su momento? Bueno, en ese momento esta campaña dio origen a varias parecidas de ahí en adelante. Entonces había como un estilo que se impregnó en la política chilena. Hoy día, en cambio, las campañas son distintas, en el sentido que son mucho más a través de redes sociales, a través de grandes números, ¿no es cierto?, que manejan las redes y a través de noticias falsas, a través de inducir al electorado a pensar una determinada cosa que no siempre es realidad. Entonces las campañas hoy día son muy distintas. Claro. Eugenio, fue tan exitoso el caso de ustedes allí en Chile que terminó convertido en película, ni más ni menos, y que terminó además con usted representado, digamos, por Gael García Bernal, ese importantísimo actor mexicano. ¿Cómo le cambió personalmente a usted la vida después de la película? Bueno, fue una sorpresa porque yo nunca hice alarde de mi trabajo en la campaña del no, y esto obligó a salir al público, ¿no? Y no solo eso, sino que recorrimos varios países de Europa presentando la película. Fue algo muy
satisfactorio por una parte, porque era tratado como un rockstar, Claro. pero por otra era muy sorpresivo, no me lo esperaba, ¿no? Fue extraño. ¿Y cómo fue el contacto con Gael? De alguna manera él estuvo Bueno, también pensando sí. todo el tiempo en cómo representarlo mejor. Sí, Gael es una gran persona, ¿eh? Es una gran persona, un tipo muy sensible, muy sencillo. Y tuvimos conversaciones previas a la filmación de la película. Y yo pienso que fue una buena película, esa es mi impresión. Así lo fue. Eugenio, usted ha estado en estos últimos años también muy cerca de los asuntos que tienen que ver con la televisión en Colombia, en Chile, perdónenme. Y también quisiera preguntarle un poco por los retos que hoy tiene la televisión abierta frente también a las redes sociales, a las redes digitales. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el desafío inmediato que tiene hoy la televisión en América Latina? Bueno, yo creo que hay que reinventarse, ¿eh? en forma completa, y no solo la televisión, sino que los medios impresos también. Uno está viendo cómo los medios impresos están desapareciendo, en Chile ya casi no quedan, aquí entiendo que también. La televisión está pasando por una complejidad enorme de cómo financiarse, dado que la publicidad se está yendo a medios alternativos y la gente se está informando por muchas plataformas distintas, ¿no? Entonces, tiene que haber innovación en los formatos como en las formas de producción, y también repensar si es que la televisión del futuro va a tener grandes canales como solíamos tener, ¿no? Y puede ser una forma de producción distinta. Eso sí que es muy interesante, que hay una gran cantidad de producción audiovisual, ¿no? Claro. Entonces se produce audiovisualmente para todas estas plataformas, y eso da una esperanza para la gente que se dedica al mundo audiovisual, para tener múltiples canales donde ejercer su profesión. Sí, los canales de distribución pueden cambiar, pero al final siempre se necesitarán buenos contenidos y de eso se trata. Y viene usted también a Cartagena y a esta versión número 14 del Live Festival con la misión nada menos que de hablar de las economías creativas. Y aquí en Colombia el presidente Iván Duque viene hablando desde hace meses, desde tiempos de campaña y ahora en su gobierno, de la economía naranja. Pero uno se termina preguntando constantemente qué es eso de economía naranja, cómo puede uno definirla y saber sobre todo sus límites, hasta dónde llega la economía naranja. Bueno, eso es una entelequia, ¿no? Alguien inventó ese concepto y decidió agrupar una cantidad de oficios y profesiones y empresas bajo un título. Y entonces ese título le pusieron cifras. Cifras de qué es lo que representaba el PIB, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no existe una tal economía naranja. Hay gente que se dedica a cosas que alguien dijo, mira, esto podemos agruparlo, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, me parece bien que se apoye a las empresas que están dentro de esta categoría, y no solo a las empresas, sino que sobre todo a los artistas y artesanos y a los distintos oficios que están detrás de esta idea, porque todos ellos contribuyen a una cosa que es fundamental hoy en día, que es la identidad. Habiendo identidad, uno tiene ofertas que hacerle al mundo, y por lo tanto uno puede ser sustentable en los oficios, en las artes que cultiva, ¿no? Después, por otra parte, tengo la aprensión, digamos, que someter todo esto a una cantidad y empezar a ponerle indicadores lleva a la gente a buscar rendimientos, y esos rendimientos a veces están en contra de la calidad. Y empiezan a distorsionar el espíritu original de los oficios a los cuales se dedican. Claro, que terminan siendo oficios liberales, definidos así por esencia, pero que metidos, digamos, en el mundo del capitalismo ordinario, terminan de pronto tentados a tomar una forma de negocio con la que inicialmente no se sentían identificados, Sí, ¿no? a mí me choca mucho que se compare esta economía naranja con el petróleo, por ejemplo, Sí. los ingresos del petróleo. Sí, sí. No, Sí, esto sí. no tiene nada que ver, ¿no? Ahora, Eugenio, ese es como un sueño, como un anhelo que existe de impulsar estos oficios, estas nuevas formas de economías creativas, pero que en la realidad quizá y probablemente nuestros países no están tan preparados para ello. ¿O usted cree que sí tenemos un potencial real, efectivo, Colombia, Chile, los países de América Latina, para impulsar esas economías creativas? A mí me parece que cada país tiene su riqueza, ¿no? Ustedes han tenido una enorme riqueza, por ejemplo, en la televisión con las teleseries.
Y ahora se acaba de morir un grande de la teleserie. Claro, nuestro Fernando Gaitán, nada menos. Fernando Gaitán, que han movido una cantidad de no solamente de dinero, sino que han movido una enorme cantidad de identidad por el planeta, ¿no? Entiendo que Betty la Fea se transmitió en más de 80 países. Y eso lleva la cultura latinoamericana, la cultura colombiana por todo el mundo, ¿no? Y la instala como una posibilidad real de relacionamiento con esa cultura. Me parece que hay países que tienen esas riquezas, ¿no? Y me parece bien que se exploten y que florezcan, ¿no? Sí. Ahora, reducirlo después al éxito, al poco éxito que puedan tener, me parece que prostituye un poco el oficio. Eugenio, si uno pudiera pensar en un país que lo esté haciendo bien, digamos, en el impulso a la economía naranja o a las economías creativas, ¿a dónde tendría que mirar? Bueno, yo creo que hay países que lo han hecho bien desde siempre, como Italia, por ejemplo, que es un país que tiene una cantidad de creatividad y de estética gigantesca y que lo ha instalado en el mundo a través de distintos elementos, de partida la gastronomía, pero también el arte y también la pintura y la escultura y la historia, etcétera, ¿no? Me parece que Italia es un gran ejemplo, y otro ejemplo actual y moderno es Corea del Sur, ¿no? Que a través de la música y a través de la estética que ha instalado su K-pop, ¿no? Y tiene teleseries incluso, y teleseries que circulan por Latinoamérica. Ha logrado también posicionarse como un país que tiene una oferta cultural atractiva para el resto del mundo, ¿no? Sí. Eugenio, ya lo hemos dicho, y por último quiero hacerle esta pregunta. Usted es un tremendo creativo del contexto latinoamericano. Si un publicista hasta ahora lo está viendo, y seguramente que tenemos muchos viéndolo, o una persona que esté dedicada a una empresa de estas creativas, ¿cuál sería el consejo más importante que usted le podría dar? Que sean honestos. Que sean honestos. O sea, la publicidad verdadera y buena no es para vender chatarra, no es para vender mentiras. Y desgraciadamente en la economía que estamos y el sistema capitalista lleva muchas veces a los publicistas a vender mentiras. Y esas mentiras dañan el alma y dañan realmente al cliente, que es el único que merece ser bien tratado en esta relación. Pues Eugenio García, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido al Live Festival y seguramente a compartir todas estas experiencias de vida y profesionales con quienes lo van a oír a lo largo de estos días. Muchas gracias, José Manuel. Encantado.